Vamos a iniciar con la grabación de la clase. Entonces, eh, pues vamos digamos, a platicar estos problemitas, los primeros. Vamos a hacer todos los que se puedan. Esa es la consigna. Entonces vamos a hacer el 11.1. Dice, un cable enrollado en torno a un carrete de 80 centímetros de diámetro. ¿Sí? ¿Cuántas revoluciones de este carrete se requieren para que un objeto atado al cable recorra una distancia rectilínea de 2 metros? ¿Sí? ¿Y cuál es el desplazamiento angular? Entonces, vamos a sacar las fórmulas que vamos a necesitar. Aquí vamos a necesitar la fórmula del ángulo. ¿Sí? De hecho, conforme yo vaya mencionando fórmulas aquí, les recomiendo que ustedes en una hoja aparte de donde tomen los apuntes, o bueno, si es que van tomando apuntes o toman capturas, estas clases de ejemplos las dediquen a revisar las fórmulas, ¿no? Entonces es S entre R, y acordarles, S es la distancia y R pues es el radio de giro, ¿no? Entonces esa es la fórmula que vamos a usar para 11.1, y acá voy a escribir los datos o ¿cómo se dice? Pues sí, los datos que nos va dando el problema. Nos dan un diámetro, ¿sí? Diámetro yo suelo marcarla con una D mayúscula, ¿sí? Entonces diámetro es de 80 centímetros, y de aquí de una vez aprovechamos para que este diámetro, más bien aquí le voy a poner 2 puntos, o sea de que estos son los datos del 11, y este diámetro pues inmediatamente transfórmenlo a un radio. De hecho, un consejo general para todos estos tipos de problemas, las fórmulas, ¿sí? Las fórmulas que vamos a estar viendo o que vamos a estar utilizando la mayoría de las veces, contiene como dato de entrada al radio, no al diámetro. Entonces, si les dan un diámetro, inmediatamente en su mente dicen, a ver, no, quita el diámetro y ponme el radio, porque esto es razón muy común de error, de cometer error, que me cambien un diámetro por un radio o viceversa, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos el radio. Nos están preguntando el número de revoluciones, entonces vamos a poner aquí revoluciones, no lo sabemos, nos los están preguntando, ¿sí? Y nos dicen que el cable tiene que recorrer una distancia de 2 metros. Entonces ahí tenemos todos los datos, y nos preguntan desplazamiento angular, o sea, nos están preguntando el ángulo, ¿no? Entonces, de aquí inmediatamente, con S y con R, uno puede calcular el desplazamiento angular. Entonces sustituimos, la S son 2 metros, la R, en este caso, son 40 centímetros, entonces de una vez aquí lo transformamos, o sea, 0.4 metros. Acuérdense, las unidades aquí tienen que ir revisando que coincidan. Y bueno, con la calculadora haremos 2 entre 0.4. Esto nos va a dar 5. Y mucho ojo, estos 5 son radianes, ¿sí? Acuérdense que esta fórmula, siempre, siempre, siempre el resultado nos lo avientan radianes. De hecho, las recomendaciones siempre para todas las fórmulas del curso son procurar manejarlas en sistema internacional, y en el sistema internacional los ángulos no se miden en grados, se miden en radianes. Es muy importante que tampoco se les olvide eso. Entonces ya tenemos aquí el desplazamiento angular. Ahora, siguiente pregunta, es hacer un cambio de unidades. Sabemos, o sea, aquí le vamos a poner equivalencia, ¿sí? Una revolución es igual a 2 pi radianes, ¿sí? Entonces, cuando nos pregunten número de vueltas, revoluciones, grados o radianes,
son como, nos están preguntando lo mismo, nada más nos lo están preguntando en unidades diferentes. Es como cuando te preguntan una distancia y te piden que la des en kilómetros, en metros, en millas y en pulgadas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, los radianes, los grados y las vueltas vienen a describir lo mismo, nada más que radianes es un tipo de unidad, revoluciones o vueltas es otro tipo de unidad y grados es otro tipo de unidad. Entonces, lo único que tenemos que hacer es un cambio de unidades, ¿sí? Entonces, para hacer el cambio de unidades, a mí me gusta mucho trabajar el método del factor de equivalencia. Allá acordándose del curso de física 1, van a tomar lo que quieren transformar, lo van a escribir como fracción, ¿sí? En la parte de arriba van a poner las unidades que ustedes quieren, o sea, las revoluciones, y en la parte de abajo van a repetir la unidad, ¿sí? No sé si más o menos se acuerdan de este método. Y ya aquí ponemos la equivalencia. Una revolución es a 2 pi radianes. ¿Sí? Y este resultado lo podemos expresar. Digamos que radianes de aquí se van con los radianes de por acá. Entonces la operación que tenemos que hacer es 5 entre 2 pi. Aquí para usar 2 pi les recomiendo usen el símbolo de la calculadora. En sus calculadoras siempre por ahí van a encontrar el símbolo de pi. Entonces no usen, se puede usar 3.14, 15, 92, etcétera, o sea, los pi con los decimales que ustedes se saben, pero siempre es mejor si ustedes usan el símbolo pi de la calculadora y así se evitan muchos problemas de redondeo o de que los decimales varíen, ¿sí? Y pues bueno, aquí están las respuestas, 5 radianes y .79 vueltas, ¿no? O sea, da el 79.5% de la vuelta, el carrete. ¿Alguna duda con el 11.1? ¿La S qué significa, profe? Perdón, ¿otra vez? ¿Que la S qué significa? Ah, ¿Es lo la S, de distancia. distancia? S es Ah, ok. distancia o también la puedes interpretar como longitud de arco o distancia, ya sea rectilínea o curva, pero es una distancia. Ok, gracias. ¿Sí? Y justamente lo que acaba de preguntar esta Alma, o sea, vayan poniéndole acotaciones a su formulario, o sea, qué significa cada cosa. ¿Sí? Por supuesto. ¿Alguna otra duda del 11.1? Bueno, si no, vámonos al 11.2. La rueda de una bicicleta tiene 26 pulgadas de diámetro. Entonces nos dan un diámetro, ¿sí? 26 pulgadas. Y bueno, entonces eso quiere decir que el radio es de 13 pulgadas. Entonces acuérdense, siempre que les den un diámetro, inmediatamente pinten el radio, ¿no? Para muy probablemente trabajar con él. Si esa rueda describe 60 revoluciones, entonces el número de revoluciones es igual a 60. O bueno, mejor lo voy a escribir así como para que quede más claro. O sea, acuérdense que esas 60 revoluciones tienen que ver con ese ángulo, nada más que están en otras unidades, ¿sí? Entonces el desplazamiento angular pues fue de 60 vueltas, ¿sí? Entonces, ¿qué distancia recorrerá? Nos están aquí preguntando la S. Entonces, primer paso, esas 60 revoluciones las necesitamos hacer, ¿cómo se llama? Las necesitamos convertir a radianes, ¿sí? Y la forma de hacerlo pues es con el método del factor. Entonces, en lugar de revoluciones necesito radianes. Acuérdense que siempre que vayan a usar las fórmulas aquí, esto tiene que ir a radianes. Entonces, vean que aquí se va a invertir. Los 2 pi radianes ahora me quedan arriba del factor de revolución, del factor de conversión, y una revolución ahora me queda abajo. Entonces es esta fracción invertida, ¿no? Y el resultado para hacer un manejo
correcto de números y que no se nos y no tener que estar acarreando decimales, aquí hay un truco. Vamos a hacer 2 por 60 para que nos quede 120. Entonces vamos a dejar escrito este resultado temporalmente como 120 pi radianes. ¿Sí? Y ahorita no multipliquen el pi por el 120. ¿Lo pueden multiplicar desde el principio? Sí, pero eso va a hacer que les generen decimales y decimales que luego tenemos que estar acarreando. Entonces aquí la recomendación es déjalo escrito hacia el final y hasta el final haces esa multiplicación. Te va a ahorrar bastante lata, bastante espacio. Entonces esa es la única conversión que tenemos que hacer. Y dicen, ¿y las pulgadas qué vamos a hacer con eso? Ahorita les digo qué vamos a hacer con las pulgadas. La fórmula que vamos a utilizar es la misma, nada más que hay que despejar S. Entonces S es igual a R por el ángulo. Acuérdense que esta era la otra forma en la que les expliqué la fórmula. El ángulo, o sea, si quieres un ángulo transformarlo en su variable análoga, que es distancia, nada más multiplicas por R. ¿Sí? Y aquí una cosa muy ventajosa que tienen los radianes es que los radianes son una unidad muy universal de medir ángulos. Entonces, aquí ustedes pueden dejar los, ¿cómo se llama? Pueden dejar aquí las pulgadas sin ningún problema. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene el manejo de radianes. Los radianes te transforman cualquier distancia en otra distancia, ¿sí? Sin importar las unidades de la distancia. Y como en el 11.2 no nos están preguntando la distancia en metros, pues el resultado lo podemos dejar así en principio. Nada más aquí lo importante es que este sí esté transformado. O sea, ahí poner 120 pi y no 60 revoluciones. Entonces hacemos esta multiplicación de 13 por 120. Nos da 1560 y ahora sí multiplicamos por pi. Y el resultado que nos va a dar aquí es 4900.88 y estas ya son ¿cómo se llama? Ya son pulgadas. Y ya si quieren el resultado en metros, las pulgadas ahora sí transfórmenlas en metros. Por ejemplo, en metros esto sería, tendríamos que dividir para hacer los centímetros entre 2.54. No es cierto, por 2.54 y luego entre 100. Entonces en metros son 124.4 metros. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los resultados y se vale perfectamente que lo hayan dejado así, ya que no nos estaban pidiendo este 124 yo lo calculé para que ustedes ubiquen un poquito mejor las dimensiones del problema, ¿no? Entonces no sé si y bueno, y aquí otro pequeño detalle. Acuérdense que los radianes son una etiqueta tipo recordatorio. O sea, en realidad los radianes son adimensionales, o sea, no tienen ningún tipo de unidad. Entonces, como los radianes solo son recordatorio, o sea, acuérdense que los radianes los podemos poner cuando nos convenga, como es el caso de estas conversiones, para ubicarlos más fácilmente, y los podemos quitar también cuando nos convengan, ¿sí? Entonces, si R está en pulgadas, S debe de acabar en pulgadas, que fue lo que obtuvimos aquí. Entonces, no sé si tengan alguna duda en los pasos del 11.2. Vean, son problemas muy sencillos. Lo más importante es como ir vigilando los conceptos. Entonces, dudas del 11.2. Disculpe, profe, ¿me puede volver a repetir qué significaba IN para poder apuntarlo? Pulgadas. Ok, muchas gracias. ¿Sí? Inches. Acuérdense, ¿cómo se llama? Hay abreviaciones que aparecen comunes en el libro. Son inches, que se traduciría como pulgadas. Se los estoy escribiendo en el chat. Y la otra que aparece mucho en el libro es FT, que son foot. No es cierto, es foot, creo que es pie, y feet son pies. Entonces, en realidad son feet. Es feet sin S. Y eso se traduce como pies. Sí, entonces, ¿alguna otra duda?
digamos, de procedimiento, de la fórmula, del cambio de unidades. O sea, reflexión de estos problemas. Son problemas muy sencillos en el sentido del procedimiento o la forma de realizarse. Pero los conceptos, de repente, cuando uno ve radianes o los empieza a manejar la primera vez, uno siempre tiende a sentir inseguridad. Entonces, digamos que traten de enfocarse en eso. Puede sonar un poco extraño, pero enfóquense más en sentirse seguros de lo que están calculando y haciendo aquí que de que en sí de lo del problema. Bueno, vamos al siguiente. Entonces, punto 3. Un punto localizado al borde de una rueda de radio de 3 metros. Este sí es radio. Y ahí apunto el dato. Sí, se mueve en un ángulo de 37 grados. Y entonces aquí nos están dando ángulo 37 grados. Sí, halle la longitud de arco descrito por el punto. Entonces, para entender el 11.3 y algunos de estos problemas, también a veces conviene mostrar un pequeño esquema para entender qué es lo que está pasando, ¿sí? O sea, aquí tienen R, tienen teta, y dices, ah, sí, pues ya sé cómo calcular ese, ¿no? Hasta ya lo tengo despejado en el problema 11.2. Pero eso no es, o sea, ubicar datos, cambios de unidades y sustituir no es lo principal de este curso. Lo principal de este curso es entender qué rayos es lo que uno está haciendo. Entonces, para entender un poquito mejor cómo funciona esto, digamos que esto es el problema que nos está planteando el ejercicio, ¿sí? Nos dicen que hay un ángulo de 37 grados, ¿sí? Que se puede, que digamos, lo pudiéramos marcar como esto. Entonces, estos son los 37 grados. Nos están diciendo que este radio es de 3 metros. Y nos están preguntando cuál es esta distancia, ¿sí? ¿Cuánto vale ese arco? Entonces, vean, si uno lo pone en términos del texto, como que, pues, o sea, es obvio resolverlo, pero no necesariamente entiendes qué estabas haciendo. Entonces, como estos conceptos son nuevos para nosotros, de repente agregarle un dibujito de estos ahí al ladito del texto que ustedes hagan. Por ejemplo, les recomiendo que este pequeño dibujo se lo agreguen aquí al 11.3. Puede ser tremendamente ilustrativo, ¿sí? Y bueno, aquí como ya tenemos todas las unidades y hasta ya teníamos la fórmula despejada por acá, que es esta, pues ya nada más para terminar, hacemos S, va a ser igual a el radio, que en este caso son 3 metros, ¿sí? Y aquí nada más debemos de tener cuidado de hacer la transformación de esos 37 grados. Para hacer la transformación, nuevamente, les repito, vamos a usar el método del factor. Aquí podemos usar la equivalencia de que 180 grados, que deben ir en la parte de abajo, es igual a pi radianes. Entonces hay que hacer 37 por pi sobre 180. ¿Sí? Entonces, igual, aquí para no acarrear tantos decimales, les recomiendo que este resultado momentánea y temporalmente lo escriban así: 37 veces pi sobre 180. Y esto ya son radianes. Igual se hacen un poquito de memoria. Este era el tipo de conversiones que ustedes debieron haber hecho en algún momento en matemáticas 2 para pasar de radianes a grados y de grados a radianes, etcétera, ¿sí? Y ya lo coloco ahí. Lo coloco ya sin la etiqueta de radianes, porque yo ya sé que esta distancia me tiene que quedar en metros. Y ahora sí, con su calculadora van a ser 3 por 37 por pi.
entre 180. Y la distancia que les va a quedar es 1.937 metros. Y ahí tenemos el resultado del 11.3. ¿Sí? Entonces los resultados están de rojo. Los dos resultados del 11.1, resultado del 11.2 y resultado del 11.3. ¿Alguna duda? Profe, para la conversión de ángulos a radianes también podría ser 37 entre 57.3, ¿no? Así es. El detalle de usar ese 57.3, que también es la equivalencia de un radián, nada más hay que tener cuidado de aquí poner, ¿cómo se llama? Digamos, por acá le pondrías el 57 y aquí no le pondrías pi, aquí le tendrías que poner 1. Esa es digamos, el cambio que harías. Aquí hay otra equivalencia, puedes poner 2 pi radianes es igual a 360. Entonces puedes usar cualquiera de esas tres equivalencias. Yo les recomiendo que no usen la del 57.3 porque les va a generar cambios en los resultados. En realidad ese 57.3 necesita más decimales. Entonces si necesitan un resultado con más cifras significativas, o sea, con más decimales, ese punto 3 les va a echar a perder un montón de cosas. ¿Sí? Entonces la respuesta es sí lo pueden usar así, pero yo no les recomiendo mucho que lo usen así. Es más correcto hacerlo de esta manera. ¿Alguna otra cosa más, Andrea? No, profe, todo bien, gracias. Sale, entonces vamos a hacer esos tres. 11.4, 11.5, a ver, vamos a ver si en el 11.4 nomás lo leo: una persona sentada al borde de una plataforma de 6 pies de diámetro, FT, son pies, recorre una distancia de 2 pies, o sea, S vale 2, el R vale 3 pies. Encontrar el desplazamiento angular de esa persona en radianes, grados y revoluciones. ¿Sí? Entonces el 11.4 se los dejo a ustedes para que lo hagan. Y yo voy a abordar el 11.5, un motor eléctrico para manejar esto de las RPMs, que son revoluciones por minuto. ¿Sí? Entonces 11.5. Dice, un motor eléctrico gira a 60 revoluciones por minuto. Ese 60 revoluciones por minuto se puede entender como una frecuencia. Nos están dando el número de eventos por unidad de tiempo. Entonces, digamos que estas son de las cosas que hay que tener cuidado en estos problemas. Identificar a veces correctamente qué son las cosas. Entonces, estas son 60 revoluciones por minuto. ¿Sí? Entonces se puede interpretar como una frecuencia o también desde otro punto de vista esto mismo se puede interpretar como una velocidad angular, pero bueno, siempre es más prudente manejarlo como una frecuencia. ¿Cuál es su velocidad angular? Entonces nos están preguntando este dato, ¿no? ¿Cuál es su velocidad angular y cuál es su desplazamiento angular? ¿Sí? Después después de que se movió durante 6 segundos, entonces el tiempo es igual a 6 segundos. Entonces ahí tenemos los datos, ¿sí? Y aquí lo que tenemos que hacer, o sea, primer paso, esto necesitamos, vean que aquí tenemos segundos, ¿sí? Los voy a poner aquí de color verde mejor. En rojo es el resultado. Y vean que aquí tengo minutos. Entonces, esto de aquí le tenemos que hacer un cambio de unidades a la frecuencia. Que a lo mejor no es como tan evidente, pero pues hay que hacerlo. ¿Sí? Para que tengamos revoluciones por segundo. ¿Sí? Entonces, en lugar de minutos, quiero segundos y minutos lo quiero abajo. Entonces tengo que 1 minuto
es igual a 60 segundos. Entonces, 600 por 60 nos da 36,000. Y estas ya son revoluciones por segundo, RPS. Y cuando ustedes tengan RPS, sin ningún problema, como estos son eventos por segundo, o sea, cada revolución es un evento, esto de aquí perfectamente es válido a cambiarse por la palabra Hertz, que son las unidades de la frecuencia. Entonces, cuando tienes eventos por segundo, revoluciones por segundo, puedes quitar RPS y poner la palabra Hertz. Y acuérdense que los Hertz es 1 sobre segundo, entonces esto ya está en sistema internacional. ¿Sí? Y finalmente, para obtener la velocidad angular, usamos la fórmula que ya habíamos visto en clases anteriores, 2pi veces la frecuencia. Entonces, esta, ¿cómo se llama? Es una manera de hacer el problema. Y entonces ya nada más tenemos que hacer 2pi por esa frecuencia. Y hacemos 2 por 3, 2, ay, mi calculadora no, 2 por 36,000 por pi. Y va a quedar este número bastante grande, 226 194.6. Y las unidades de esto son, aquí nos conviene aparecer los radianes, o sea, como sabemos que esto viene de una medida o equivalencia angular, aquí se vale que le pongas radianes. Y los hertz son 1 sobre segundo. Entonces, esta es una manera de expresar el resultado. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda del 11.5? Ah, y perdón, me falta otra cosa. Aquí del 11.5. Nos falta el desplazamiento angular. Entonces, aquí vamos a usar otra fórmula. Vamos a usar que la velocidad angular es igual a el desplazamiento angular entre tiempo. Y como nos piden el ángulo, ahorita lo pongo todo del color que es, vamos a tener que el desplazamiento angular es omega por t. Y bueno, ya aquí sustituyendo, va a ser este número por 6 segundos. ¿Sí? Nada más vamos a dejar todo esto de negro. Y con la calculadora hacemos ese número por 6 y nos va a quedar 1, 3, 5, 7, 1, 68. ¿Sí? Y esta es la cantidad de radianes que recorre. Y de hecho aquí faltan más decimales. Punto 02. Le voy a poner nada más 2 decimales. Entonces, ¿alguna duda con el 11.5? Sale, entonces vamos a hacer, para finalizar la clase, vamos a agarrar el 11.5 y lo vamos a hacer de otra manera. ¿Sí? Otra forma de hacer esto es interpretando que esto de aquí es una velocidad angular. También se puede hacer de esta manera. Entonces, de alguna manera, más bien aquí nos piden esto como radianes por segundo. O sea, lo podemos pensar más bien como un cambio de unidades. Entonces, es lo curioso de estos problemas, se pueden hacer así.
Entonces omega, o sea, esto de aquí, lo voy a reescribir de otra manera, nada más. Lo voy a poner como una fracción, ¿sí? Y en este caso, lo voy a poner así, revoluciones, en este caso, y los minutos se los voy a poner abajo. Entonces vamos a tener que es 600 revoluciones por minuto, ¿sí? Y vamos a hacer el cambio de unidades a ver cómo nos queda así. Entonces sabemos que una revolución es igual a 2 pi radianes, ¿sí? Una revolución es igual a 2 pi radianes, y esos minutos, digamos que para quitarlos, voy a tener que un minuto es igual a 60 segundos. A ver, y vamos a ver cómo lo hice arriba, a ver si lo hice bien. Y no, miren, arriba lo puse mal. Ya estoy viendo aquí mi error. Esos RPM, para que queden bien escritos, debí de haberlos puesto así. Y miren, aquí ya decía yo por qué me daba un número tan grande. Como que no me hacía mucho sentido. Entonces más bien aquí me equivoqué. Pero lo corregimos rápido. Entonces aquí más bien lo que debimos de haber hecho fue 600 dividirlo entre 60. Y aquí nos iba a dar 10 revoluciones por segundo, que son 10 Hz. Entonces miren, aquí cometí un error numérico. Hay una disculpa. De repente sucede. Entonces aquí van 10. Y aquí más bien hubiera sido 20 por pi, que da 62.83. Y esos son radianes por segundo. Y ahora sí, si hago bien me va a dar ese número. Entonces aquí hacemos 600 entre 60. De hecho aquí nos va a dar el mismo número. Ahora sí. Y aquí ya para que estuviera bien esto, es por 6. 62.83 por 6. Más bien aquí da 376.98 y aquí da ¿cómo se llama? Y pues el segundo resultado, pues ese nos va a quedar igual. ¿Sí? Entonces es dos formas distintas de hacer el 11.5. Y pues no sé si tengan alguna duda. Entonces aquí nada más RPM, esa M va abajo, para que tengan cuidado y no les vaya a suceder el mismo error que a mí me está pasando aquí. Y cuando vean que les dan números o muy grandes o muy pequeños, puede ser una señal de que algo se está haciendo mal, ¿sí? Entonces aquí voy a detener estos